Continuamos con nuestro quinto ciclo de Comunicándonos, el espacio de agroempresario.com para entender el desarrollo federal, la bioeconomía como una de sus estrategias fundamentales. Y cuando hablamos de bioeconomía, en general solemos definirla como la generación de múltiples biomasas con agregado de valor, y su principal agregado de valor es el conocimiento. Conocimiento cada vez más sofisticado, que proviene de distintas fuentes, y qué mejor que hablar con Carlos Palotti para hablar de alguna de esas fuentes como la economía del conocimiento. Gracias, Carlos, por estar hoy acá con nosotros. Gracias a vos por invitar. Ahí, bueno, Carlos ha sido fundamental en la ley del software, ha tenido una actividad pública también relacionada con la industria de las tecnologías del conocimiento, y hoy está con algunos proyectos muy interesantes que vamos a estar conversando, ¿no es cierto? ¿Qué vínculo hay entre la bioeconomía y lo que vos hacés? ¿Qué ves? Bueno, ¿Cuáles son los puentes? A ver, la tecnología es una actividad cross a todas las actividades económicas, ¿no? Vos necesitas servicios tecnológicos para ser informáticos, por ejemplo, para poder resolver temas de salud, temas de alimentos, temas bancarios, temas de educación. Y no digo solamente informáticos desde el punto de vista software, sino también vos necesitas la biotecnología para poder resolver temas de salud. Estamos atravesando el siglo de las TIC y de la biología, ¿no? Claro. Así como el siglo pasado fue la química y la física, y cuando estas dos se juntan... Claro, y ahí es donde hacen la diferencia los países, ¿no? Cuando realmente a sus producciones básicas o a sus producciones tradicionales le empiezan a agregar un contenido tecnológico, ¿no? Y esto hace que saques un valor diferencial, definitivamente. ¿Y cómo estamos en Argentina en estas cosas? Mira, Argentina lo tenemos que analizar en dos planos. Uno es cómo nos va internamente y otro cómo nos va externamente, digamos, ¿no? Argentina es un país que todavía tiene mucho para hacer en lo que sería la transformación digital, la inclusión de tecnologías en el agro, en la industria alimenticia. No tenemos una tecnificación acorde a lo que sería el siglo XXI, en parte por los vaivenes políticos, por los tipos de cambio, por las crisis económicas, por lo que sea. A veces uno deja las inversiones tecnológicas para más adelante pensando que total, lo que estoy produciendo tiene mercado, pero de una vez se empieza a descubrir que los mercados empiezan a ser más sofisticados, piden otras cosas y no hice los deberes en su momento. Eso por un lado, pero por el otro lado, toda la industria tecnológica, te diría, no solo la de informática, la nuclear, la energía, la biotecnología y todo, se dieron cuenta que el mercado es el mundo, digamos, ¿no? Entonces Argentina en los últimos 20 años ha crecido en mercados internacionales de una manera espectacular, te diría. ¿Qué quiere decir espectacular? De pasar de exportar 150 millones de dólares por año al principio de los 2000 a exportar más de 9.000 millones el año pasado, ¿no? Es decir, de talento, ¿no? Esto es bueno y malo para Argentina. Bueno, porque genera 9.000 millones de dólares y sobre todo porque hay un superávit bastante abundante. O sea, por un lado nosotros pagamos para ver los partidos de Messi, para ver Netflix, para ver, no sé, o las licencias médicas o las patentes médicas, y eso importamos, y por el otro lado exportamos. En el trade-off ganamos plata. Que eso es lo más importante. Ganamos unos 1.000 y pico de millones de dólares todos los años. Pero eso es algunos dicen que la facturación puede ser mayor, ¿no? Porque sí, en algunos momentos los dobles cambios y todo eso, claro, hacía que hay chicos que están trabajando desde acá a distancia que quizás... Bueno, a ver, en este tipo, así como el mercado puede ser mundial, también los salarios y los costos también son mundiales. Claro. Digamos, una persona que trabaja acá para Connecticut o para el Silicon Valley o que está trabajando acá para París, y cobra como un sueldo, quiere cobrar un sueldo como si cobrara allá, probablemente un poquito menos por un problema de costo de vida, pero que quiere tener una calidad de vida equivalente a eso. Y eso, cuando vos tenés, como teníamos el cepo,
y se hace muy difícil porque vos recibías $10.000, vamos a suponer, y esos $10.000 cuando lo cambiaba te daban 5.000, digamos, ¿no? Entonces... El desarrollo de las cripto en Argentina puede tener algún vínculo con esto, ¿no? Bueno, las cripto es una particularidad. En realidad la cripto no es tanto desarrollo, sino más que nada es procesamiento, digamos, ¿no? Es capacidad de computadoras que van procesando. No, digo el cobro, digo. Ah, el cobro también, sí. En realidad, siempre sabés que hay siempre gente que encuentra la forma en que de alguna manera soluciona. Pero déjame volver a lo anterior, es bueno y es malo, porque es bueno porque nos genera una renta mundial y nos permite ser competitivos porque tenemos productos y servicios comparables a todo el mundo. No te olvidemos que la empresa más valiosa de Argentina es una empresa de informática, una empresa de comercio electrónico, y no solo de Argentina, sino de América Latina, digamos, ¿no? Y si sumás todas las tecnológicas que están cotizando en la bolsa y todo, tenés ahí como $150.000 millones de valor de mercado de todas esas compañías. Y lo digo lo que es malo porque en realidad nosotros estamos vendiendo lo que nos sobra. ¿Qué quiere decir? Lo que no consumimos. Como la economía argentina no consume tanta tecnología, aquellas capacidades sería que bueno tenemos, que consuma más, ¿no? Ojalá consumamos más, ojalá tuviéramos más compañías que demanden tecnología, que nos consuman los profesionales de todo esto y que esto salga como embebido en productos alimenticios, en productos industriales o en otra clase de productos y no necesariamente vendamos las horas o los servicios para el exterior. Y en recursos humanos siempre se dice que están faltando, ¿no? Y que hay distintos mecanismos para tratar de paliar esto. Claro, en realidad lo que ocurre es que Argentina, primero, hay un tema mundial que es los jóvenes hoy no quieren estudiar carreras de las ciencias duras, como se llaman, ¿no? Si vos mirás en toda la Argentina las ciencias duras, las ingenierías, por ejemplo, no superan el 5 o el 6% del total de los estudiantes, digamos, hay una restricción muy fuerte, pero esto ya es mundial, hay una tendencia a no tener tanto apego por esas ciencias duras. En particular en Argentina, primero tenemos que pensar de que estos oficios son terciarios u universitarios, digamos, ¿no? Un chico puede salir de un secundario con algo de conocimiento para hacer algo de esto, pero para trabajar en biotecnología tiene que tener, y para trabajar en inteligencia artificial y para trabajar en estas cosas tiene que tener alguna preparación adicional al secundario. Bueno, al secundario, al terciario o al universitario argentino llega el 30% de los argentinos. Nosotros tenemos, si querés decirlo así, una universidad de élite, que solo una parte de la Argentina llega a la universidad y de esa parte muy poco terminan, digamos, ¿no? Ahora, no obstante eso, para los volúmenes que estamos manejando, Argentina genera, o sea, este tema de la educación pública, o mayormente pública, ha sido una gran ventaja para Argentina, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos 10 millones de personas capacitadas, pero sí podemos tener 1 millón de personas capacitadas. Y 1 millón de personas es mucha gente, digamos, ¿no? Porque por lo que genera la productividad medida por persona en el mundo tecnológico está alrededor entre 50 y 60 mil dólares por persona y por año. Así que si vos tenés 1 millón de personas, tenés 60 mil millones de dólares que podés generar con eso. No hay ese millón porque el problema es que hay muchos que no estudian estas carreras, desde programación hasta marketing digital, posicionamiento en redes, auxiliares de biotecnología, ¿no? Y eso hace que la oportunidad sea capacitar más gente para el mundo. Como bien dicen algunos, la demanda es casi infinita, pensándolo desde el punto de vista argentino. O sea, para nosotros es tan grande la demanda que en realidad no, es como que no tenemos preocupación por la demanda. Las empresas, si vos mirás... Hay un problema de oferta más que de demanda. Claro, digamos, probablemente tengan más gente en las áreas de recursos humanos que más gente trabajando como mandos medios en el área de recursos humanos, más que en las áreas comerciales, digamos, ¿no? Porque en realidad vender significa que tengo gente, pero primero tengo que tener la gente. Hay este tipo de enfoques, algunas provincias lo han tomado como estrategia. Entiendo que vos has participado en Mendoza y ahora en Entre Ríos, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poco
porque a nosotros nos importa el desarrollo federal. Sí, lo que ha corrido ya venía prepandemia, pero con la pandemia se incentivó lo que sería el home office, digamos. Y eso tiene más de una implicancia porque ahora ya ni siquiera el joven que tiene alguna habilidad para esto, aprendió algo, ya no tiene que salir de su pueblo natal para poder ser un exitoso. Puede estar vendiendo en New Hampshire desde acá sin ningún problema y puede estar, que yo la otra vuelta estaba en Jujuy y en Yavi, que es un municipio muy al norte de Jujuy, colindante con Bolivia. De acuerdo a la información del Ministerio de Trabajo, hay 4 personas que trabajan bajo relación de dependencia en una empresa que no se sabe porque en realidad el Ministerio no abre la información a nivel de empresa. Pero 4 personas cobran un sueldo de alguien que le está pagando. Home office desde ahí. Eso significa aproximadamente unos $30.000 por persona. Quiere decir que más o menos, término medio, a Yavi le están entrando $120.000 que entra para esta persona que después la gasta en la verdulería, en alquilar una casita o comprarse una bicicleta, lo que sea. Bueno, este fenómeno federal o de home office, si querés, se ha acrecentado mucho post pandemia. Para que tenga una idea, el empleo registrado crece al doble o al triple en las provincias más que en los grandes centros urbanos, ¿no? Es decir, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires o el conurbano, o la ciudad de Córdoba, el Rosario, el Gran Rosario, están creciendo al 4 o 5% y en provincia está creciendo al 10, el 12, el 15%. Digamos, este serían los números. Y sobre todo crece en ciudades intermedias, ciudades, a lo mejor, qué sé yo, San Rafael, Río Cuarto, Villa María, Sunchales. Las Mil Chivilcoy sería, digamos, como formato, digamos. Crecen estas localidades. En el caso que vos me planteabas, en el caso de Entre Ríos, digamos que es un proyecto que estamos trabajando ahora, Entre Ríos tomó la decisión de tratar de generar un gran centro tecnológico, se llama el Mirador Tech, que fue una decisión del gobernador Frigerio a partir de un edificio que se estaba construyendo como edificio público, y él dijo esto tiene que ser productivo y lo reconvirtió lo estábamos reconvirtiendo, se va a inaugurar en los próximos meses, en un gran centro tecnológico que tenemos el objetivo que genere 2 tipos de externalidades. La primera, empleo, digamos que creemos que va a generar rápidamente muchos empleos, y la segunda, que genere la posibilidad de que ahí pasen cosas muy relevantes que generen ingresos adicionales para la provincia y para la región, digamos, no necesariamente estrictamente para la provincia. Entiendo que hay más de 30 empresas que están comprometidas a instalarse e interactuar en ese espacio, ¿no? Bueno, están en los prolegómenos, pero es eso. No, aunque todavía el edificio no está terminado, ya tenemos empresas que nos han pre-reservado sus espacios para estar ahí. Yo diría que tenemos, al momento prácticamente tenemos la superficie que teníamos previsto, la tenemos casi toda reservada. Lo que sucede es que ahora estamos mirando otros espacios que lo íbamos a destinar para otros usos, empezar a reconsiderarlo para poder alojar más empresas o proyectos de desarrollo tecnológico, ¿no? De todo tipo, biotecnólogo, geólogo, bioeconomía, obviamente software, inteligencia artificial, blockchain, distintos proyectos. Ahí, ¿cómo ves la SATECH? ¿Qué está pasando? ¿Qué visión tenés respecto de esto? Bueno, esto es algo que, vos sabés que hace unos cuantos años atrás, para esta actividad, 15 años es mucho tiempo, ¿no? Hace 15 años, un poquito más, nos planteamos que Argentina tenía que tener un desarrollo informático sobre el campo, ligado al campo. Juntar la fuente de nuestra mayor generación de recursos con los tecnólogos para tratar de mejorar la producción, generar más productos. Y como siempre, las cosas ocurren cuando empiezan a ser necesarias, y empezaron a producirse estas SATECH. Para aquellos que nos escuchan, son aquellas empresas que están desarrollando tecnología en el ámbito agropecuario, en todo tipo, y en la cadena. Sí, la agricultura y el TC de tecnología. Exactamente, ese sería el tema, pero en toda la cadena, sí. Desde la producción básica hasta la alimentaria o lo que sea, digamos, ¿no? Y lo que ha ido ocurriendo es que empezaron a aparecer emprendedores con una idea, decir, mirá, ¿sabés qué? Podemos hacer con esto, podemos hacer esto y podemos hacer esto.
Argentina es una gran fuente de emprendedores. Esto es uno de nuestros principales capitales. Creo que lo hemos sabido explotar, pero todavía tenemos mucho. Algunos sociólogos dicen que tiene que ver con nuestra gran inmigración europea, digamos, ¿no? Que el inmigrante europeo que vino, que son nuestros padres, abuelos o algo, eran cuentapropistas, no eran trabajadores en relación de dependencia, no eran obreros industriales, digamos, ¿no? Eran carpintero, plomero, tendero, jornalero, y quería ser su propio empresario, digamos, ¿no? Y las grandes empresas, casi todas tienen ese origen. Y esos emprendedores acá en Argentina brotan como el yuyo, digamos, ¿no? Brotan solo. A veces hay gobiernos o hay determinadas entidades que ayudan a que cuando broten no se mueran, no se asfixien y que sigan creciendo, y otros casos no. Pero, y en ese caso, en la SACTECH ha aparecido muchísimos emprendedores. Hoy está, si vamos a los grandes eventos del campo, vamos a encontrar montones. Creo que el 70% son emprendedores de este tipo que están desarrollando. Yo creo que ahí todavía tenemos un espacio amplísimo, porque todos los días aparece qué hacemos con el residuo, qué hacemos con esto, cómo fumigamos. La otra vuelta estaba viendo los drones fumigadores para plantita por plantita, con vehículos que solo autónomos. Fumigan donde hay maleza, y si no hay maleza no se fumiga. Claro, con un vehículo autónomo, con algún tipo de... Y entonces desarrollamos tecnología de autonomía para el mar sin conductor, estoy refiriéndome, y el otro que desarrolla el tema del análisis de la clonación para poder, el transgénico. Bueno, eso en Argentina está apareciendo. Creo que únicamente está faltando todavía que ciertos actores clave del sector agropecuario decían invertir más fuerte en ese tipo de cosas. Como que todavía le sigue tentando más los ladrillos que la tecnología, digamos, ¿no? Sí, esa es una apuesta que, bueno, hay algunas iniciativas que están intentando hacerlo. Hemos estado con algunos de ellos y, bueno, es así, ¿no es cierto? Falta que desarrolle. Eso también puede tener que ver con que muchos de los actores han sido sometidos a estrategias políticas que no han ayudado mucho a... A veces la decisión de inversión en un país que tiene los altos y los bajos es difícil, ¿no? Claro. Pensémoslo, vos me estabas hablando hoy, estábamos hablando de la exportación y me decía, bueno, el que cobraba afuera. Vos pensás la locura que hacemos nosotros en Argentina, que hay una persona, vamos a suponer, hay una empresa que desarrolla un producto, un software o le hace un servicio a alguna empresa del exterior y de repente le cobra N, ¿no? Un precio por hacer eso. Y le hace un contrato a 5 años. A los 2 años, va y le toca la puerta y dice, ¿sabe qué? Te tengo que aumentar el precio. ¿Y por qué me tengo? Y porque el dólar cambió y no me alcanza. Pero cambió la persona, es distinta, saben más, son más productivos. No, es lo mismo. ¿Y por qué te voy a pagar más? El cliente, digamos, no lo entiende. Y al revés, el día que por cuestiones de dólares somos muy baratos, dice, pero ahora, ¿por qué vienen todos? Y porque somos baratos. Entonces dice, ¿vos sos bueno y caro o bueno y barato? ¿Me entendés? Esto es un tema, ¿no? Sí, bueno, el tema de las políticas que no estabilizan y que no generan marcos de largo plazo. Yo te diría que, por ejemplo... Eso para todas las inversiones. Claro, en el segmento tecnológico yo te diría que hoy por hoy, primero, no hay problema, tanto en empresas nacionales como internacionales. En Argentina tienen muchas empresas internacionales trabajando, ¿no? Acá. Muchas, así, Accenture, Price, JP Morgan, Exxon, inclusive de otro tipo que hacen servicio, ¿eh? Es decir, las petroleras estas, Chevron, Exxon, tienen miles de empleados haciendo los sistemas contables para Estados Unidos y a lo mejor ya no hacen petróleo ni siquiera, ¿eh? Pero... ¿cuál es el problema que tienen? Básicamente todas estas variables macroeconómicas que dicen, pero bueno, ahora es rentable, no es así. Porque vos podés vender un vino caro y siempre vendes caro y la gente te lo compra por caro y está feliz comprándotelo por caro. O venderlo barato
y comprar un vino barato. Lo que no podés es comprar un vino barato que a veces es caro o un vino caro que a veces es barato. Ahí no te entienden. ¿Es bueno se o mezcla todo? Se entiende lo que vos vendés? Sí. Sí. Hay algunos ejemplos de cosas que están haciendo, nos contabas en la previa, de cómo una necesidad productiva, bueno, se le puede acoplar un diseño blockchain o un sistema de informático, de inteligencia artificial que pueda servir, ¿no es cierto? Y me comentabas el caso de los tamberos Claro. para mostrar en forma Claro. gráfica cómo interactúan estas Mirá, cosas. la tecnología viene, bueno, no le voy a contar a todos estamos abarrotados de tecnología, la tecnología nos golpea en la cara, digamos, ¿no? En los últimos años tenemos dos grandes cambios, uno el blockchain, que básicamente para aquellos que no son muy tecnólogos tiene que ver con el almacenamiento de los datos de una manera certificada y almacenada. Es como la revolución cuando las exportaciones empezaron a encontrar un container para mandarla y no mandarla en bolsa o a granel, sino el container. Después que contiene adentro es otra cosa, pero el modelo es un container, digamos, ¿no? Bueno, esto es más o menos el blockchain puesto en una manera simple. Y la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial viene a revolucionar todo porque de alguna manera tiene capacidad de reformarse, de autocapacitarse, ¿no? Ahí el tema es el uso de estas tecnologías de manera eficiente. Yo te diría, casi hoy por hoy todas las actividades humanas tienen la posibilidad de insertar inteligencia artificial o hacer que la inteligencia artificial te haga mucho más productivo, desde un tambo, ¿no? Desde un productor cerealero, desde un acopiador o una logística que le determina cuál es el mejor recorrido para hacer alguna cosa y que va momento a momento porque va aprendiendo, ¿no? Los sistemas se llama machine learning, se llaman autoaprendizaje y entonces van aprendiendo. Dice, no, pará. La otra vuelta hicimos esto y esto no lo tenía y ahora ya lo sé, que si pasa esto ya lo tengo que hacer distinto. Esto lo hace inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, la mayor parte de la gente, aún en el sector productivo, y eso creo que en este medio que están escuchando vale la pena comentar, todavía en algunos lados se está usando casi como un Excel, como una planilla de cálculo, ¿no? Yo tiro algo y le pregunto, ¿me podés armar un reporte de tal cosa? Y la inteligencia artificial me devuelve algo. O me dice, dígame cuántas cosas pasaron de y me va a dar una información y se hace una cosa que se llama promptear, preguntar, digamos. Yo pregunto y voy mejorando la pregunta. Son muy eficientes para eso. Ahora, en realidad la inteligencia artificial, el uso más profundo es con agentes. Agentes como crear un programita de inteligencia artificial que yo lo meto dentro de algo. Entonces vamos a suponer que sea el portal de ustedes y que de alguna manera en ese portal yo puedo decir, mira, cada vez que ya no hace falta que yo, ser humano, vaya y se lo diga, sino que es como un agente, una persona que está ahí adentro, nada más que para tratar de ver qué cosa va a ir mejorando y qué cosa puede cambiar. Es ahí donde empieza a aparecer la barrera ética, moral, si querés, hasta dónde puede cambiar, qué puede hacer, qué puede cambiar nuestras vidas, ¿no? Esto ya sería una discusión. Por eso están discutiendo los marcos regulatorios, la inteligencia artificial, pero para los productores, para el industrial, para el que está hoy por hoy ligado al tema agropecuario, digamos, tenemos que decirle que la inteligencia artificial es algo que va a ser como la planilla de cálculo. En algún momento todos la empezamos a ver, algunos tenían un poco más habilidad, pero hoy por hoy cualquiera hace una suma y resta y hace una planilla. Nada más que es muchísimo más poderosa y mucho más sofisticada. Hay que entrenarse en ese tema y yo te diría que productores, nosotros estamos trabajando en un proyecto de análisis de materias grasas y otros de la industria del láctea con blockchain que le da seguridad a la trazabilidad de todo eso, al análisis con analítica a través de inteligencia artificial. Pero hay muchísimas áreas.
fue para poder trabajar muchísimas áreas. Yo diría que la inteligencia artificial debería ser algo que todos nosotros, sea la actividad que hacemos, que sea desde un médico hasta un farmacéutico, un contador, y ni siquiera profesiones universitarias, sino también profesiones, tiene que empezar a entender cómo trabajar contra la inteligencia artificial. La ventaja que los jóvenes es nativo de este tema, entonces los jóvenes tienen muchísima... Con esto lo hago muy corto, hace unos meses atrás estuve en un congreso de ingeniería, de estudiantes de ingeniería industrial. Habría unos 1000 estudiantes y unos 100 profesores. Entonces le pregunté a los estudiantes cuánto estaban usando la inteligencia artificial y prácticamente el 90% estaban usándolo, obviamente, entre otras cosas, para hacer los exámenes, sí, claro, y hacer los informes, las cosas. Pero bueno, nada, pero sí, tenían esa habilidad. Pero cuando le pregunté a los profesores, el 20% de los profesores la usaban para algo, digamos, ¿no? Y vos pensás, imagínate el siguiente cuadro, y no quiero hacerlo muy largo, pero imagínate el siguiente cuadro. Todos hemos tenido materias que se enseñan como hace montones de años con el mismo profesor, que con el mismo material durante años. Te voy a dar un ejemplo que sale de la ingeniería. Derecho romano, hace 2000 años que se enseña Derecho romano en la universidad, en la Facultad de Abogacía. Bueno, el derecho romano es lo mismo, no cambió, digamos, no, porque lo inventaron los romanos. No. Bueno, si vos podés poner la inteligencia artificial, el derecho romano y todo lo que se ha escrito adentro, un cyber, un humanoide que piense esto, y por el otro lado le ponés las bases de datos de los alumnos, donde qué materias rindieron, cuántas veces la tuvieron que rendir, cómo le fue, en cuál le fue mejor, cuál le fue el peor, vos podés hacer que el derecho romano se lo enseñen a cada uno con un sesgo diferente, de acuerdo a cómo le ha ido históricamente. Digo algo que no tiene que ver con la tecnología. No, pero está bien, eso es bien ilustrativo es en derecho romano, pero puede ser en la agronomía, digamos. Tal cual, y vos vas directo a enseñarle, a vos te lo enseña de una manera y a mí me lo enseña de otra, porque tenemos distintas formas de percepción de... Sí, bueno. Muy bueno esto último. Bueno, creo que hemos recorrido los temas, no sé si te queda algún mensaje final. No, yo creo que el agro en general, digamos, todavía tiene muchísimo para acá. Bueno, estoy hablando con un especialista en este tema, ¿no? Tiene muchísimo, no solo para ampliar la cadena de valor, para generarle más valor agregado a todo esto, sino también para la propia producción. Creo que estamos todavía en el ABC de esto y en la economía del conocimiento, que son todas estas actividades cerebro intensiva, debería estar los factores que hagan la diferencia, no tanto en la inversión, de capital, sino en la inversión de capital humano. Bueno, estamos ahí en un tema que hoy es álgido, ¿no? En la Argentina. Muchas gracias, Carlos. Bueno, al comienzo decíamos que teníamos la oportunidad de hablar con una persona experta que nos puede ilustrar tal como lo hizo en términos de cómo el conocimiento puede jugar un rol relevante, ¿no? Argentina aislada del mundo, cada argentino exportando muy poco, la mitad con uruguayo, la tercera parte con chileno, y cuando tenemos que reconvertir, ¿hacia dónde vamos y qué temas vamos a tener que potenciar para que esto cambie? Bueno, sin ninguna duda el conocimiento, las tecnologías modernas van a jugar un rol si queremos transformar realmente el país. Y además, tal como se dijo, muchas de estas tecnologías son descentralizadas, ¿no? Y cuando hablamos de desarrollo federal, desarrollo de cada rincón del país, bueno, son apropiadas para las mismas, porque muchas de ellas se pueden trabajar y diseñar desde cada rincón. Experiencias como las que están haciendo en la provincia de Entre Ríos van alineadas en este sentido, potenciándolas. Así que bueno, Carlos, gracias por todos tus aportes y por lo que haces por la Argentina. Y nos vemos pronto, continuamos con nuestra 5ª edición del ciclo Comunicándonos, el espacio de agroempresario.com para el desarrollo federal. El desarrollo federal basado en la bioeconomía, en el conocimiento, la inserción en los mercados internacionales, etc. Hasta pronto.